Bienvenidos a una edición más de Ser Humano, este programa que busca invitarte, inspirarte, contarte historias humanas en el dolor, en el amor y de qué manera cada uno de nosotros en comunidad o a veces solo transita situaciones de muchísimo estrés, de muchísimo sufrimiento y logra finalmente salir adelante. Nos preguntamos y preguntamos a las personas que pasan por este programa qué sienten, qué piensan, en qué estaban pensando, de qué se aferraron, a qué se sostuvieron para poder transitar y superar un dolor. Les agradezco desde ya que están ahí desde el primer día y hoy también tengo una historia conmovedora y además una historia que seguramente nos va a llevar a la reflexión. Le quiero dar la bienvenida a Gustavo Galeano. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿todo bien? Te agradezco un gusto. mucho que estés acá. Y Gustavo nos va a contar la historia de su hermano Ezequiel. Ezequiel es su hermano menor y transita la enfermedad de la fibrosis quística y estuvo primero en la lista de Incucay para trasplantes, ¿no? Sí, así es, de emergencia nacional para un trasplante bipulmonar. Nos acordamos de vos, yo creo que la historia de Ezequiel fue una historia que conmovió a Posadas. Me acuerdo muy bien en el año 2019 todas las movidas solidarias que estuviste encabezando con tus amigos y de qué manera buscaban recursos para poder acompañarnos a Ezequiel con todos los gastos. Contame de qué se trata la fibrosis quística, así con tus palabras, ¿no? Y lo que lograste aprender con todos estos años. Bueno, básicamente la enfermedad afecta el sistema digestivo y sistema respiratorio. 1 de cada 10.000 aproximadamente tiene la enfermedad. Ezequiel, cuando tenía 6 meses de nacimiento, viajó al hospital Garrahan con mi mamá y fue en el año 2000. Y bueno, con un análisis que se llama test de sudor, descubrieron que tenía fibrosis quística. Él venía igualmente de varios tratamientos con muchos médicos acá de la provincia de Misiones y no descubrían lo que tenía hasta que, bueno, llegó al Garrahan y con la historia clínica, gracias al doctor Alarcón de El Dorado, al toque le dieron en la tecla y bueno, y ahí comenzó una nueva vida para Ezequiel. Qué fuerte, porque me hablas de un bebé de 6 meses, ¿no? Muy chiquitito. ¿Y vos en ese momento qué edad tenías? Yo tenía 12 años. 12 años cuando vos también empezás a acompañar a Ezequiel. Sí. ¿Te acordás qué pensaba Gustavo en ese momento con 12 años? Y apenas cuando nace él, obviamente era como el bebé de la familia. Yo, todo el tiempo también lo cuidaba, lo alzaba y él se pasaba llorando y con mi mamá no entendíamos qué le pasaba. Recorríamos todos los médicos y bueno, finalmente cuando deciden llevarlo a Buenos Aires, como que fue un cambio para toda la familia y sí, fue mucha angustia, pero muy esperanzador. Por lo menos, claro, el tener un diagnóstico ya abría por ahí un poco el camino y el panorama para poder acompañarlo, ¿no? Sí. Ahí arranca, porque a Ezequiel hará un año que lo trasplantaron, ¿no? No, en este momento hace 8 meses. Hace 8 meses, o sea que, pero él desde los 6 meses que está en este proceso. Un cambio de vida total para toda la familia. Sí, estuvo 1 año en la lista de espera y 2 años esperando después. Contame cómo fue a partir del diagnóstico, cómo se organizan como familia y a qué se aventuraron en su momento, ¿no? Y en ese momento, cuando Ezequiel, después de hacerle el análisis, automáticamente los médicos le dicen a mi mamá que era muy difícil que él pueda pasar ese mes de vida porque directamente lo pasaron a terapia intensiva, a darle todos los medicamentos que iba a empezar a recibir de por vida y tan chiquito, pero él siempre fue muy fuerte, siempre ya desde bebé tuvo ganas de vivir y mi mamá lo manda a llamar a mi papá: por favor venite para Buenos Aires porque Ezequiel está muy mal. Y me quedé solo con mis hermanos tengo 2 hermanos más chicos, en ese momento creo que tenían 8 y 6 años. Y bueno, y ahí Ezequiel estuvo casi 2 meses, 1 mes en terapia y 1 mes recuperándose, pudo salir adelante y comenzó una nueva vida para toda la familia, sí. A partir de ahí iniciaban tratamientos con medicina, digamos, pero él pudo volver al Dorado, ¿no? De donde son ustedes. Sí. Eso fue en el año 2000, él llega a El Dorado, vuelve al Dorado, pero cada 3 meses, todos los años,
tuvo que viajar al Garrahan para hacerse estudios, controles, internaciones, porque como te digo, el órgano siempre se vio más afectado fueron los pulmones. Los pulmones. Sí. ¿Cómo era, bueno, para un Gustavo ya de 12, 13, 14 años, empezar a vivir con esto, decir cada 3 meses mi hermano se va, se hace un control y los médicos te dicen, bueno, no sabemos si va a pasar de esta, no sabemos si va a pasar de esta, ¿no? Porque es vivir todo el tiempo con ese suspenso y con el temor. Sí, y es así, es como vivir constantemente con una angustia, ¿no es cierto? Pero nosotros como familia siempre nos aferramos mucho a la fe. Siempre a Dios, en Dios, rezar, orar mucho, hasta en los momentos más difíciles, siempre, jamás perdimos la fe, porque no nos quedaba otra, era lo único que teníamos en ese momento y hasta el día de hoy que seguimos agradeciendo por todo. Qué interesante esto que decís, porque una de las preguntas que después hacemos es bien, ¿de qué se sostiene, no? Una familia que tiene que empezar a vivir. Ezequiel ahora tiene 22 años, Sí. o sea, 22 años así, no sabiendo, ¿no? Si va a salir de esa internación, si me habías contado con todas las pandemias que hubo también, que tuvo gripe A, Sí. y decir que cada vez que por ahí se pone en juego, ¿no? La salud, no sabemos cómo va a transitar el otro este camino. Para un niño, porque eras un niño, un adolescente, ¿no? Cuando empezabas a vivir todo eso y asumir esa responsabilidad. Sí. En ese momento, cuál era tu peor temor? Y a mí me parece que sí, obvio, como que siempre, yo sentía que la muerte siempre estaba rondando cerca nuestro, cerca de mi familia, porque él, hubieron momentos que teniendo 12 años, 13 años, que seguía yendo al Garrahan, tuvo recaídas muy fuertes. Las recaídas se trataban de neumonías, eran neumonías constantemente que le hacían muy mal y él tiene una de las condiciones de él es que pierde peso. Prácticamente es una persona muy delgada y bueno, entonces cuando nos empezábamos a dar cuenta que tenía problemas de nutrición era porque estaba muy mal así. Y eso también era causa de los problemas respiratorios. Claro, baja las defensas, Sí. una deficiencia, ¿no? Sí. Que empeora el cuadro, digamos. Sí, ¿no? sí, tal cual. ¿Cuándo comienzan a ver por ahí o a vislumbrar la luz o la solución? ¿En qué momento viene el médico y les dice, bueno, él va a necesitar un trasplante? Bueno, Ezequiel, cuando era bebé, ya en ese momento los médicos del Garrahan le dijeron a mi mamá, Ezequiel en algún momento va a necesitar un trasplante. Bueno, pasó el tiempo, pasaron los años, pero él podía tratarse con la medicación justa, él estaba bien siempre, era como igual cada 3 meses viajar al hospital Garrahan, un control, por ahí una internación de 21 días que le daban antibióticos por venas cuando estaba la bacteria en el pulmón, eso así decían los médicos, eso generaba una infección. Y así pasó hasta los 17 años, En ese momento ya nos dicen, Ezequiel tiene que ingresar a la lista de INCUCAI para un trasplante bipulmonar, esto es de manera urgente, y tienen que ver la forma que se haga el trasplante en el hospital italiano o en la Fundación Favaloro. Así fue, así nos dijeron. Así fue. Y vos en ese momento contaban con recursos, obra social, o cómo empieza la búsqueda, porque me imagino lo difícil que habrá sido poder llegar ahí, ¿no? Y sí, porque Ezequiel nunca contó con una obra social privada, entonces imagínate, desde bebé, desde niño, fue remarla muchísimo, golpear puertas, hablar con este, hablar con el otro. Siempre la Municipalidad de Dorado también nos ayudó bastante, porque tener los pasajes para viajar a Buenos Aires, los medicamentos, gracias a Dios, siempre le daban en el hospital a Ezequiel, a mi mamá. Entonces siempre teníamos, pero después cuando surge esto del plan para personas con capacidades diferentes y enfermedades terminales, automáticamente todo cambió
porque Ezequiel comenzó a tener todos los medicamentos en tiempo y forma. Qué importante esto destacar, ¿no? La importancia de la salud pública y de qué manera realmente cuando se hacen bien las cosas llega a la persona indicada, ¿no? Sí, tal cual, porque así como Ezequiel, muchos niños también recibieron esa medicación y gracias a eso pudo llevar una vida medianamente normal. Bien, bien. Y contame entonces cómo fue cuando te enteraste que finalmente habían ingresado a la lista de INCUCAI. Sí, bueno, para ingresar a la lista de INCUCAI fue muy difícil también, como te digo, o sea, Ezequiel al no contar con una obra social privada, justo estaba por cumplir 18 años, dejaba de ser paciente del Hospital Garrahan y teníamos que encargarnos nosotros que él encuentre otro hospital que trabajen con problemas pulmonares y tendría que haberse atendido de entrada en la Fundación Favaloro o en el Hospital Italiano, pero bueno, por esta cuestión de no tener obra social se complicó muchísimo en ese momento. Ezequiel estuvo recorriendo varios hospitales hasta que, bueno, en un momento llega al Hospital María Ferrer, que es un hospital municipal de Capital Federal, y lo trataron muy bien, y bueno, y en ese momento este hospital trabaja en conexión con la Fundación Favaloro, y entonces automáticamente cuando lo ven a Ezequiel llegar en ese estado con 18 años, le dicen, no, este chico tiene que ingresar ya mismo a la lista en emergencia nacional. Y fue así como que se destrabó todo en un momento, y de un día para el otro ingresa a la lista y ya lo ponen en primer lugar. ¿Cómo es vivir, Gustavo, tu adolescencia, ¿no? Porque decías hoy, yo siempre sentía que la muerte andaba por ahí rondeando o merodeando a tu familia. ¿Cómo es vivir? Porque viste que la adolescencia tiene esto, y de hecho sé que sos una persona que también por su trabajo está muy expuesto. Vivir esa adolescencia con esa angustia permanente, ¿no? De saber que tu mamá estaba por ahí en Buenos Aires con tu hermano, vos en tu casa con tu papá, tus hermanos. O sea, ¿cómo fue poder mechar eso, no? Y yo durante todo mi colegio secundario siempre trabajé para ayudar económicamente a mi familia. Hacía lo que sea. Ezequiel tenía que viajar a Buenos Aires y me ponía a vender empanadas. O sea, lo que tenía que hacer lo hacía todo el tiempo. Era cada 2 meses, para que ellos también tengan un poquito de plata cuando tenían que llegar a Buenos Aires y que puedan estar un poco mejor. Y bueno, y siempre así, o sea, siempre estuve con la mente ocupada, siempre trabajando, siempre ahí ayudándolos, pero y pensando en positivo, que esto va a ser para bien. Bueno, si se tiene que internar, se va a internar 14 días, pero va a salir bien, va a volver estable, va a estar con nosotros jugando, riéndose. O sea, a él siempre le gustó mucho el fútbol, entonces siempre jugaba mucho. Y siempre yo decía, como viene de Buenos Aires y ya va a volver a jugar al fútbol y todo, o sea, siempre pensando en eso, de esa forma, siempre. Siempre proyectando cosas positivas siempre, adelante, ¿no? Siempre. ¿Y vos sentís que toda tu familia tuvo esa protección positiva o viste que por ahí algunos se caían, no? Yo creo que sí, todos tuvimos esa proyección positiva, sí. O sea, incluso tu mamá. Sí, mi mamá, la número 1, o sea, la capitana del barco, siempre positiva y siempre sonriendo, con una fuerza, una aura muy importante que como para poder sobrellevar la situación, y ella siempre nos transmitió también esa onda. Entonces, ¿Cómo sentís que fue para ella saber que se iba a Buenos Aires 15 días, 20 días y los dejaba a ustedes? ¿Te acordás qué recomendaciones hacía, qué te pedía? Sí, igualmente era como que todo automático. Claro. Es como que no hacía falta decir nada, porque éramos todos como que de repente adultos. Y yo ya sabía todo lo que tenía que hacer, Claro, cuidar a mis hermanos, o sea, cocinar o hacer las cosas de la casa, llevarlos a la escuela, o todo era automático. O sea, yo no pensaba que no estoy haciendo esto porque estoy haciendo esto, claro, o cosas así. Estoy perdiendo esto por estar haciendo. Nada. Era como que me entrego 100% a hacer todo lo que tengo que hacer para que Ezequiel esté bien.
así. Te volviste funcional a la necesidad en ese momento de tu familia, Sí, ¿no? sí, tal cual. Finalmente, bueno, gracias al esfuerzo y a la fe, Ezequiel, y a la ayuda, ¿no?, que recibieron, Sí. Ezequiel finalmente accede a la lista de Incucay. ¿Cómo fue vivir? ¿Cuánto tiempo estuvo en lista de espera y hasta que llegó el pulmón? Y fueron 2 años 2 años. esperando en la lista, sí. Desde el 2019, cuando entra a la lista, hasta el 2020, sí. 1 año viviendo en Buenos Aires, porque los médicos le dijeron, ahora que está en la lista, tiene que vivir en Buenos Aires para estar cerca de la Fundación Favaloro. Porque si bien él se atendía en este hospital María Ferrer, el trasplante se iba a realizar en la Fundación Favaloro. Y bueno, entonces estuvo 1 año viviendo en la casa de unos primos que también son como unos ángeles para nosotros, porque ellos siempre estuvieron ahí al pie del cañón con mi mamá, una familia más, como unos hermanos. Ellos se quedaron a vivir ahí durante 1 año. Y cada vez que tenían que viajar, cuando él era niño, para los tratamientos, también se quedaban ahí. Sí. Y bueno, entonces 1 año viviendo desde el 2019 hasta el 2020 y tenía recaídas en ese momento, se volvía a internar, pasaba a estar en primer lugar 2 semanas porque estaba en terapia intensiva, después se recuperaba un poquito, pero él nunca dejaba el oxígeno, siempre ahí durmiendo todas las noches con una máscara que le apretaba toda la cara, que también eso le daba medicamentos por la respiración. Y bueno, en ese momento, en mayo, en marzo, cuando comienza la pandemia, en mayo deciden mandarlo de nuevo a Misiones, a El Dorado, porque se retrasaron todos los trasplantes. ¿Cómo fue ese momento, no? Porque la pandemia fue una situación que nos agarró desprevenidos a todos nos afectó de alguna u otra manera, y en ese momento la familia estaba expectante, feliz, porque él ya había logrado entrar a la lista, y de golpe la pandemia. ¿Cómo te acordás? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste en ese momento? Sí, bueno, sí, en ese momento cuando vemos en las noticias que esto iba a afectar principalmente a personas con enfermedades pulmonares, yo lo primero que hice fue mandarle un mensaje a Ezequiel para decirle que iba a estar todo bien, que él estaba bien cuidado, que no perdamos la fe en Dios. Es una prueba más en tu vida, hermano, le dije, porque se venía todo muy complicado y bueno, yo le decía que ya va a haber una cura, va a haber una vacuna. Yo pensaba, Ezequiel, va a haber una vacuna, le decía, y él, sí, hermano, estoy tranquilo, no va a pasar nada, todo bien. Siempre tratando también de ser positivo. Sí, él todo ese tiempo, ¿no? A medida que fue creciendo, porque él creció con la enfermedad, creció yendo y viniendo del Garraham, con la comunidad de salud ahí, de acá. Él dimensionaba eso, iba dimensionando, había momentos donde se quebraba y quería, no sé, sacarse todo, tener una vida más normal. Y sí, por momentos sí, pero él... Sí, él por ahí se angustiaba por momentos, pero después otra vez como aceptaba la situación, pero obvio, vivió mucho tiempo de angustia, sí. Sí, por momentos, cada vez que tenía que viajar al Garrahan era una situación, porque obviamente que tener que viajar para ir a un hospital, para internarse, sí, sufrió bastante, sí, sufrió mucho, sí. ¿Cómo fue, bueno, vos decías, ¿no? La pandemia retrasó todo lo que tuviera que ver con la salud en este momento, y aparte no se lo podía exponer a él por ser de riesgo. ¿Y cómo fue ese año de espera, no? Y sí, aparte, por ejemplo, él no podía ir al hospital tampoco, claro, para atenderse, porque era un centro de COVID. O sea, todos los pacientes con COVID estaban internados en ese hospital. Ezequiel con las defensas súper bajas y re propenso, ¿no es cierto?, a enfermarse. Trataban de mantenerlo así estable con todas las cosas en la casa de mis primos. Claro. Y se evitó hasta donde se pudo que no vuelva, que no pise al hospital, que no pase por enfrente.
Cuando vuelve a El Dorado, después de estar un año en Buenos Aires, se atendía en el Hospital Samic con una doctora que la queremos un montón, que es la doctora Rosana Sotelo, que fue como un ángel para Ezequiel en el hospital. Ella siempre estuvo ahí también, muy empática con mi mamá y con Ezequiel, con la situación, luchando por Ezequiel también, por la vida de Ezequiel. Y Ezequiel se atendía ahí en el hospital, pero era también cada 2 meses o cada 1 mes, internarse 15 días, 20 días. Nunca terminaba de... Porque es como que constantemente el moco y la infección de la neumonía. Va y vuelve, nunca se vuelve. terminaba de curar, o sea, y fue un año entero así. Y en la última internación, que fue en marzo, estando casi 2 semanas internado, cada vez estaba peor, estaba peor. Bueno, se decide trasladarlo así como estaba en terapia a Buenos Aires, al Hospital María Ferrer, así, ahí en ese hospital. Contame cómo fue ese Sí. día. Sí. Bueno, estábamos esperando que se libere una cama para que Ezequiel pueda viajar. Iba a viajar en un avión sanitario. Y una noche del 4 de marzo, yo estando hablando con Ezequiel, pará, me dice, ahora te hablo. Y me vuelve a escribir por mensajito. Estaba en Posadas, en El Dorado, en el Hospital Samic. Me llegó la hora, hermano, me dice. Y yo, pensando, bueno, consiguieron cama del Hospital María Ferrer. Y le llamo a mi mamá para preguntarle. ¿En un momento pensaste Sí. que se refería a algo negativo? No pensé porque, como te digo, nunca perdimos la fe. Yo pensaba que cuando llegaba a Buenos Aires íbamos a estar como más próximos al trasplante. Estando acá en El Dorado, en Misiones, era muy complicado que se le Claro. tenga en cuenta, porque por más que decían que él estaba en primer lugar Claro. por momentos, estando en Buenos Aires, sería dar Claro. prioridad a la gente. Yo pensaba prioridad Ajá. a los que están, Al que está ahí. a los que están más cerca, exactamente, o los que están internados en Buenos Aires. Por eso también se decidió, bueno, vamos a internarlo, ahora ya lo trasladamos. Bueno, en ese momento me llama mi mamá, no me atiende, y mi otro hermano me manda un mensaje, me dice, llama a la mamá ahora. Le llamo y me dice, Gusti, llegó el donante, apareció el donante, y ahí tipo cortó el teléfono y bueno, traté de hablar con un primo que estaba ahí también y bueno. ¿Qué estabas haciendo ese Sí. día? Yo acababa de llegar de correr a mi departamento, estaba sentado. Imagínate cuando cuando recibo este llamado, empiezo a correr en círculos y a dar gracias a Dios. Tipo, gracias Dios, gracias Dios, gracias, 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 gracias. Tipo, no paraba de agradecer y también de pedir por el alma de la persona Que entregaba su pulmón. que entregaba su órgano, ¿no es cierto? Y también pedía para que la operación salga bien y para que a partir de ahora todo salga bien y que puedan llegar a Buenos Aires, porque en su momento a mi mamá le dijeron que Ezequiel tenía que estar viviendo en Buenos Aires Claro. para recibir el trasplante, porque tendría que estar lo más cerca Claro. posible Y del lo hospital. más rápido posible, ¿no? Poder Claro, completarla. supuestamente decían que se hablaba de 3 horas o 4 horas más o menos que el órgano tiene vida. Yo en mi ignorancia era toda esa información era tipo Claro. no estaba como sabiendo bien todo. Y bueno, entonces la incertidumbre, el miedo también un poco de que el órgano de que le siga esperando A Ezequiel. a Ezequiel, ¿no es cierto? Saludable, y que Ezequiel llegue bien también a Buenos ¿Cómo Aires. fue ese traslado? Sí. ¿Cómo se hizo? Bueno, ahí puedo hablar con mi mamá y me dice, bueno, Agustín, estamos acá en el hospital, la ambulancia está preparada, Ezequiel va a viajar hasta Iguazú y el avión sale de San Fernando. El avión sanitario de Incucay, ¿no? El avión exclusivo de Incucay. Incucay. No podía ser el avión sanitario de la provincia porque tenía que ser uno con alta complejidad, preparado exclusivamente para personas por trasplantarse. Mira. Sí. Y bueno, entonces en ese momento el avión no podía llegar a Misiones, eran las 12 de la noche.
porque por las tormentas eléctricas. Imagínate que tenía que llegar hasta Iguazú y estábamos, yo estaba acá también, no, me pasé rezando, esa es la realidad, me pasé rezando toda la noche para que el avión llegue a Iguazú. Entonces, a las 1, hablando con mi mamá, Gusti, no va a llegar el avión a Iguazú, va a llegar a Posadas. Así que cambio de planes, nos subimos a la ambulancia y nos vamos para Posadas. Ah, bueno, de una. ¿Querés? Yo le pregunto si puedo ir hasta el aeropuerto, cómo. Mi mamá, con 50.000 cosas en la cabeza, no me respondió en ese momento. Y así que me quedé nomás en mi departamento. Y seguramente que entre las 4 y 5 de la mañana el avión de Icucay los estaba esperando en el aeropuerto. Y bueno, finalmente logran subir al avión, ¿no es cierto? Y bueno, ahí sucede otra situación que a mi mamá siempre le cuesta mucho hablar de eso, ¿no es cierto? Porque fue un momento muy difícil. Ella me contó a mí después de 2 meses más o menos de lo que pasó en el avión, ¿viste? Que tuvo una falta de oxígeno importante sí, antes de llegar. Tuvo una falta de oxígeno muy importante, como que no pudieron conectar un par de cositas ahí, pero fue como que nunca había pasado. Claro. Y pasó ahora, pasó ahí en ese momento. ¿Cómo ahora tu mamá fuertísima, ¿no? Para vivir todas estas experiencias ahí, no quebrarse, no romperse, ¿no? Sí, siempre. En ese momento más que nunca se aferró, como te digo, a la fe. Lo abrazaba a Ezequiel, le pedía a Dios que no se lo lleve, todavía no, mi Señor Jesús, no te lo lleves. Y la abrazaba y rezaba. En ese momento, imagínate en el avión con tormentas eléctricas. De película. Esta situación era de película, pero la vida cruda y real. Finalmente aterrizaron, llegó al hospital. Sí, una vez que estaban por aterrizar, como que logran conectar esa parte. Y cuando los médicos le ven en Buenos Aires, le dicen como que él estaba muy complicado para operarlo así, porque estaba muy descompensado. Mi mamá dice, no, lo van a operar sí o sí, por favor, llorando. Yo sé que van a lograr estabilizarlo y él va a estar bien, él estaba bien y bueno. Cuestión que la ambulancia a la velocidad de la luz arranca y lo tratan de mejorar un poco, logran estabilizarlo y bueno, y llegan a la Fundación Favaloro y entre las 7 y las 8 de la mañana comienza la cirugía. Que duró 13 horas, me Sí, dijiste, ¿no? 13 horas aproximadamente, sí, con un equipo de médicos impresionantes. Entraba un equipo, salía otro, entraba otro y así constantemente. Vos me contabas, ¿no? Cuando estábamos atrás de cámaras, era conectar venita por venita, arteria por arteria. Cosita por cosita, sí, no, un trabajo, unos médicos, te juro que, no sé, todo también rezando, pon las manos, Dios, pon tus manos en las manos de los médicos, o sea, era así, en los enfermeros, en los asistentes, en todos. ¿Vos dónde estabas en ese momento? En Posadas, sí. Atento, sí. expectante. Sí, no dormí nada, obviamente, toda la madrugada esperando, todo el día. Imagínate, a la mañana, a la tarde, seguía la cirugía. Recuerdo que estuviste muy activo en redes en esa época, ¿no? Pasando todo el tiempo el parte de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento y qué te llevaba a compartir todo esto, ¿no? Y sí, porque desde el minuto 1, cuando siempre hablé públicamente con todas las personas sobre la situación de Ezequiel, sobre su vida, sobre su enfermedad y principalmente en las redes también, porque de alguna forma también siempre pedía ayuda, pero también para dar a conocer sobre lo que vive un niño, un adolescente que necesita un trasplante de pulmón, una vida muy dura. Entonces yo daba a conocer su situación también, para también de alguna forma pedir porque, como te digo, que él tenga que ingresar a la lista de Incucay, ¿no es cierto? Claro, no hubieran podido solos. Sí, no hubiéramos podido solos. No. Estando en la Fundación Favaloro con mi mamá, nos mirábamos
esperando los partes médicos todos los días al mediodía, porque yo viajaba constantemente y siempre reconocíamos que si fuera por nuestras posibilidades no podríamos estar acá en este lugar, ¿no es cierto?, en la Fundación Favaloro, porque no contamos con los recursos, exactamente. Y gracias al gobierno de la provincia de Misiones, que nos ayudó muchísimo, pudimos lograr el objetivo. Y a la gente, me acuerdo las movidas solidarias, he ido a una, ¿no?, que había sido en la estación, en el cuarto tramo, y decir cómo sentís que te acompañó la gente, no solo los amigos, sino en general la sociedad, ¿no? ¿Con qué te encontraste? En ese momento, cuando Ezequiel fue en febrero, me acuerdo, en febrero del 2019, ingresó a la lista, automáticamente yo comienzo a publicar en todas las redes y automáticamente comienzo a recibir mensajes de muchas personas. Bueno, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Qué necesitas? Claro. Vamos a recaudar fondos porque Ezequiel te tiene que quedar a vivir en Buenos Aires. Y bueno, ahí en ese momento hablé con Jorge West, que lo quiero un montón, una persona muy solidaria. Colega también. Colega mío, sí. Hicimos un evento solidario en la Costanera, ahí en el cuarto tramo. Y hicimos de todo, o sea, fueron unas personas a bailar, yo cortaba en vivo, hacía peinado, Jorge también, otras personas también, Agustina Franco también nos dio una mano muy importante en ese momento. Y bueno, y así comenzamos a visibilizar cada vez más la situación de Ezequiel. Qué interesante. Finalmente, después de 13 horas, salió todo bien. ¿Cómo fue ese momento para vos y para tu mamá, no? Sí, no, comparten en la foto, en el grupo familiar, una foto de mi mamá con mi prima, porque mi prima siempre estuvo al lado sosteniéndola, abrazándose las dos, porque la operación había salido bien. Y los médicos le dicen a mi mamá, quédense tranquila porque la operación fue un éxito. Ahora tenemos que esperar las próximas 72 horas para ver cómo responde. No pasa nunca el suspenso, Sí, ¿no? Nunca pasa el suspenso, no. Es vivir con el corazón en la boca, como decimos. Sí, así todo el tiempo con el corazón en la boca, o sea, así zarpado. Y cuando todo parecía que venía bien, ¿qué pasó ahí con tu mamá? Bueno, pasaron las 72 horas, Ezequiel iba evolucionando muy bien, y bueno, en un momento, creo que a los 5 días o al tercer día, los médicos le dan el parte a mi prima y les dicen que Ezequiel, el pulmón nuevo, llegó con una bacteria. O sea, así que esto podía desatar una feroz neumonía. De vuelta una infección. De vuelta una infección, exactamente. Así que decidí, él estaba comiendo, ya estaba despierto con todos los aparatos comiendo, o sea, un milagro, era como, güey, qué bueno, cómo está evolucionando. Y con eso tuvieron que dormirlo de nuevo, ¿no es cierto? Así, tipo, total, un coma inducido, ¿no es cierto? Para que los pulmones descansen hasta que se cure la infección que tenía, que bueno, ese pulmón recién puesto en su cuerpo tenía que descansar, no tenía que realizar ningún movimiento. Pero me contaste que oxigenaban la sangre a través de una bomba de oxígeno que se le ponía en la sangre, o sea que la sangre salía del cuerpo, volvía a ingresar oxigenada. Una tecnología del primer mundo, ¿no? Pensar que aquel que no lo transita no sabe todo lo que hay a disposición de la salud en este país, ¿no? En ese momento, bueno, como los pulmones tenían que estar descansados, deciden ponerle un aparato que me acuerdo se llamaba una membrana ventricular. Era como un sistema que le sacaba la sangre del cuerpo y le volvían a poner, porque esto oxigenaba la sangre, ¿no es cierto? Porque estaba totalmente dormido con otra cosa que salía de la boca. Y nada, así estuvo semanas.
imágenes durísimas para una mamá aparte que estaba ahí lejos de sus otros hijos. Bueno, con el afecto de tu prima, pero tener que ver a su hijo en esa situación y no saber qué va a pasar mañana, ¿no? Sí, y era todos los días, como te digo, desde las 12 del mediodía hasta las 1, estar en el pasillo del hospital Favaloro. También muchas personas con otros familiares trasplantados de corazón, de pulmón, de hígado, todos ahí dándonos fuerzas entre todos, y también estábamos en ese momento y de repente veíamos que le daban una mala noticia al que estaba al lado y era todo el tiempo momentos, situaciones muy fuertes. Y bueno, a las 12 del mediodía nos daban el parte médico y era, bueno, así nos decían, hoy disminuyó otro poquito la infección. Y era todos los días, hoy disminuyó otro poquito, un poquito, y así, era así. Y era tipo paso de hormiga, pero yo te digo, estaba con mi mamá en ese momento en el hotel y era rezar nomás, rezar. Y hasta los mismos médicos nos decían, recen, pídanle a Dios porque está en un momento muy difícil, así nos decían. Y yo más que nunca perdí la fe. Y mi mamá también. En ese momento tu mamá tuvo una recaída, recuerdo que también lo habías contado por tus redes, y inclusive Ezequiel llegó a tener COVID, ¿no? ¿Cómo fue, Dios, no salir de una y ya estar en otra? Finalmente cuando él le sacan la membrana ventricular, le ponen, pasa como que mejora un poco, le ponen el respirador artificial y la traqueotomía. Bueno, era un avance. Después él en terapia, o sea, por momentos se despertaba, por momentos no. Iba pasando el tiempo, mejorando. Le sacan el respirador artificial y se queda solo con la traqueotomía que era acá. Esto le lastimaba muchísimo. Y ya cuando le sacan la traqueotomía, bueno, otro avance, si quiere está mejorando. Bueno, entre eso, antes de eso, vuelve otra infección a los pulmones. O sea, otra vez, otra infección, y tuvieron que colocarle como 3 tubitos en los pulmones porque tenía que drenar esa infección. Entonces, pasando por eso de nuevo, él sufrió muchísimo porque otra vez los sedantes muy fuertes. Y bueno, pasó esa prueba. Ya estaba sin nada, sin la traqueotomía, sin el respirador artificial, sin los tubos, listos para pasarle a una sala común. A mi mamá le agarra COVID en Buenos Aires y eso fue un lunes. Ella se va al Hospital Fernández a atenderse y una vez que llega, bueno, tiene COVID, directamente neumonía bilateral. Yo estaba llegando a Buenos Aires con Ezequiel, toda la familia muy preocupados, porque mi mamá también tiene otras complicaciones de salud, tiene diabetes, la verdad, tenía todo. Piedras en la vesícula, tiene como que es propensa también a que la pasa mal. Y cuando estaba llegando a Buenos Aires, mi madrina me dice, Gusti, hablé con los médicos y tu mamá está muy grave, me dice. Está muy grave, o sea, tiene una neumonía, me dice. Y con el tema de la diabetes se puede complicar. Bueno, yo lo único que hacía era rezar. ¿A dónde iba todo ese estrés? Yo no... Era aferrarme a Dios. Era soltar, entregar y pedir. Y pedir. Y me arrodillaba todos los días. Me levantaba a la mañana o la noche antes de dormir. Yo te cuento que seguí todo eso yo por redes, ¿viste? Y yo pensaba qué fuerte para una mamá que se pasó, 22 años de su vida luchando por la vida de su hijo. Ahora que finalmente se daba el trasplante, que ella tenga que transitar una situación que en ese momento era lo peor
que le podía pasar es que no pueda vivir eso con él, ¿no? Que a ella le ocurriera algo. Claro. Y me acuerdo que me sumé a las oraciones, decía, ay, por favor, que la dejen ver, ¿no? A su hijo. Sí. Y ella, bueno, internada, gracias a Dios, como siempre yo viendo lo positivo, fue atendida como una reina en el Hospital Fernández. Le trataron muy bien, o sea, ella me dice, estoy muy cómoda, me están tratando muy bien. Imagínate verla acostada con el oxígeno puesto, ella me mandó una foto, fue para mí, no, era ese martes, ¿no es cierto?, que a la mañana nos iba avisando todo lo que estaba pasando. Yo llego a Buenos Aires a la noche y a las 7 de la tarde más o menos Ezequiel nos comunica que también tenía COVID. O sea, que lo iban a pasar a una sala en aislamiento. Ahí yo, en ese momento, como que fue la primera vez en toda la situación que sentí que me estaba hundiendo en un pozo sin salida, o sea, de la desesperación y de la angustia. Como que, me estaba tirando al suelo, como diciendo, no, Dios, no, ¿qué? O sea, ¿qué no puede ser esto, no. Y en ese momento cuando estaba por caerme así, ahí dije, no, Dios, yo sé que Ezequiel va a salir de esto, yo sé que va a salir de esto, así que te pido con todas las fuerzas de mi corazón y de mi alma para que Ezequiel sea asintomático, ni más ni menos, que sea asintomático, no que le toque más o menos, no, que no tenga ningún síntoma, que esto no complique su evolución, que siga mejorando. Y así como yo rezaba para mí, rezaba para la gente, para que la gente, o sea, con la gente en las redes, para que todos me acompañen con sus energías positivas, ¿no es cierto?, con su fe. Yo les decía, en lo que creas, pedile para que Ezequiel pueda transitar asintomáticamente el COVID. Y era todo el tiempo en la comunicación con él, con el celular, por WhatsApp. ¿Cómo estás, hermano? No, estoy muy bien, estoy bien. Era cada 2 horas. ¿Está bien? Sí, estoy bien. Pasó segundo día, tercer día. Bueno, no esperando que comiencen los síntomas, pero sí expectantes, exactamente. Ezequiel, ¿cómo estás de nuevo? Estoy bien, hermano, estoy bien, estoy comiendo bien. Todos los días por teléfono me daban el parte médico porque todavía no lo podía ver otra vez, o sea, porque yo lo venía viendo. Y me dicen los médicos, miren, realmente es un milagro, porque Ezequiel no tiene síntomas, me dicen. O sea, era creer o reventar, imagínate, era algo celestial, se vivía algo muy increíble, porque yo sentía que Dios estaba con nosotros, o sea, y escuchaba todas mis plegarias, mis oraciones, y toda la gente pidiendo por Ezequiel. Era como que yo sentía que toda la provincia de Misiones, toda la vibración, toda esa vibración así espectacular, ¿no es cierto?, por Ezequiel, ¿viste? O sea, como que yo sentía que Ezequiel hoy es del pueblo misionero, porque toda la gente rezando por él. Y bueno, y fueron pasando los días, y en el 7º día, en el parte médico, yo le voy a llevar unas remeras, y sale el médico y me dice, ¿quieres pasar a verlo? Me dice, ¿puedo pasar a verlo? Sí, vas a firmar unos papeles que entras con tu consentimiento. Sí, bueno, me pusieron todo el equipo, ¿no es cierto?, de anti-COVID, y bueno, y a partir de ahí pude estar con él hasta el día que le dieron. Mi mamá seguía internada, a mi mamá sí no la podía ver, pero también rezando muchísimo por ella. Y pasándole siempre también la buena noticia, ¿no?, de que Ezequiel estaba mejorando. Tal cual. Y mi mamá también de a poquito mejorando, así lentamente, y bueno, estuvo 10 días internada y ahí le dieron el alta a mi mamá, también como delicada, así, no podía moverse mucho. Y bueno, y con Ezequiel, como te digo, a partir del 7º día del COVID, pude verlo y estar con él siempre. ¿Cómo está hoy Ezequiel? Y está muy bien, sí. ¿Está en El Dorado, en su casa? Está en El Dorado, viviendo con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos.
Sí, él, como te digo, la fibrosis quística siguen. Estos pulmoncitos nuevos son propensos a enfermarse porque tiene las defensas muy bajas. Él se toma unos medicamentos que se llaman inmunosupresores para que el pulmón no rechace el cuerpo no rechace el pulmón. Y además toda una serie de vitaminas y medicamentos para el sistema digestivo también. Y antibióticos. O sea que él tiene, igualmente sigue con mucha medicación. Muchísima medicación, rigurosamente todos los días a las 8 de la mañana y a las 12 de la noche se tiene que tomar estos medicamentos. Los inmunosupresores son, o sea, esos no les tienen que faltar nunca. Claro, porque la fibrosis quística es una enfermedad autoinmune, entonces como que va generando ella misma. También, exactamente, sí. ¿Qué le dirías hoy a Gustavo de 12 años? Que está ahí enterándose que el pequeño bebé, la familia, tiene una enfermedad que quizá requiera mucho cuidado, mucha atención y que requiera de este niño que estás viendo, que él se haga cargo, que deje de jugar a la pelota o no sé a qué jugabas y que se haga cargo ahora de sus hermanitos, de cocinar, de llevarlos a la escuela? Y le diría que va a estar todo bien. Eso nomás le diría, sí, que va a estar todo bien y que tenga fe en Dios. Eso. ¿Qué le dirías a Ezequiel que está ahora, que lo estás viendo y que está tomando conciencia, porque quizás ya es adolescente y está tomando conciencia de su enfermedad, ¿no? Una conciencia diferente a la que uno tiene cuando es niño. Está enojado, que no quiere ir a Buenos Aires. ¿Qué le dirías? En el momento cuando él tenía que viajar a Buenos Aires, y sí, lo mismo que le decía en ese momento, que tranquilo hermano, es una prueba más de la vida, pero vas a superar esta situación, juntos como familia vamos a salir de esta, o sea, porque otra cosa no se puede decir. ¿Qué le podemos decir a la gente que quizás está pasando por una situación parecida con algún familiar cercano o que está esperando un trasplante, ¿no? ¿Qué le dirías? Bueno, que principalmente a las personas, para que sean donantes, que no tengan miedo, porque realmente el sistema de trasplantes de la Argentina es lo más profesional que hay en el mundo, en todo el mundo, en Cucay. No, siempre se decía que hay un mito que no, porque si yo soy donante puede ser que me dejen morir, y no es así, o sea, tienen que ocurrir un montón de cosas, o sea, para que una persona pueda llegar a donar su órgano, ¿no? Le diría eso, que no tengan miedo, que realmente con una persona que fallece puede donar hasta 7 personas, o sea, 7 órganos, ¿no es cierto? Eso, que no tengan miedo y bueno, y a las familias que están esperando por un trasplante también, que no pierdan la fe, y no pierdan la fe en Dios, porque es todo lo que nos queda en situaciones así extremas, límites. ¿En ningún momento te enojaste con Dios? No. Sí, o sea, nunca me enojé, pero viste que a veces por momentos, por ahí uno se hace preguntas, claro. ¿Viste? ¿Qué te preguntaste? Sí, y no sé, como que otra vez, claro. Digo así, esa cosita así de decir... no te alcanza ya. No, otra vez le van a poner la aguja en el brazo, o sea, y era verlo así con esas fotitos que él subía, y él decía otra vez acá, era como que en ese momento, no, sí, ahí esa angustia es irreproducible, porque te preguntás ahí, ¿por qué de nuevo, viste? Así, por favor, dale un respiro a mi hermano, o sea, así. Y bueno, esos momentos fueron así. Qué bueno. Gustavo, me gusta mucho tu testimonio. Un testimonio lleno de fe, lleno de fortaleza y de verdaderas pruebas muy difíciles que ha tenido que sortear tu familia. Sé que quizá todavía hay cosas que están transitando y bueno, deseo de corazón que esa fuerza y esa gracia que les guió hasta ahora los acompañe todavía hasta todo lo que les espera y que puedan disfrutar
de más salud, ¿no? Y de más momentos en familia. Gracias por gracias. acompañarnos y un saludo también a tu mamá y a tu hermano que seguramente te están mirando. Y gracias a toda la gente de Ser Humano que está ahí acompañándonos cada martes a las 21:30 horas en Noticia del 6. Quédate, seguinos, acompañanos también en las repeticiones durante el día y compartí este testimonio que vale la pena que llegue a las personas que por ahí están necesitando para refrescarse, para volver a confiar, para volver a esperar y quizá para cambiar un poco la conciencia e ir identificando cuáles son las actitudes mentales que podemos imitar de otras personas que han transitado momentos difíciles y que han superado la situación o la prueba, como decía hoy Gustavo. Te agradezco un montón por acompañarnos y te veo el próximo martes 21:30 horas en Noticias del 6.